Hoy vamos a hacer una entrevista que hice con una venezolana y como es un video que no tiene muchos chistes en sí, voy a empezar con un chiste. Antes de empezar, cualquier parecido a la realidad argentina es mera coincidencia. Vamos a empezar por lo súper básico. ¿Hace cuánto que está en Argentina? En Argentina vivo hace ya 2 años, desde 2017, pero yo estoy fuera de Venezuela hace ya varios años. ¿En qué época entonces te fuiste de Venezuela? Me fui en el 2015 definitivamente, pero ya desde 2012 estaba viajando varias veces afuera. ¿Por qué Argentina? Porque tuviste muchos lugares, pero terminaste acá. Estoy casada con un argentino. Ah, está bien. Fue por amor. Sí, digamos que no tan así, pero bueno, tuvo razones familiares. Bueno, está bien. Fue algo más Game of Thrones, digamos. Sí, algo así. Ah, perfecto. ¿Cuál fue ese momento que dijiste, chao, Venezuela no tiene vuelta atrás, yo me tengo que ir? El desabastecimiento realmente en Venezuela empezó leve, no agudo. Empezó, diría, en el año 2013, finales de 2012, cuando ya empezaron a faltar, no tanto cosas en el supermercado, productos del supermercado, sino productos en las farmacias, medicinas, salud. En 2014, a finales de 2013, nos enteramos, o sea, me embaracé y ese fue el punto de partida para tomar la decisión de realmente irnos del país. El segundo punto fue de que mi mamá, que falleció el año pasado con 52 años, ella ya hace 20 y tantos años sufría de diabetes tipo 1 y realmente estaba complicado el tema de conseguir cierta medicación que ella necesitaba. En Venezuela, las farmacéuticas no fabrican materia prima para hacer los medicamentos, sino que la importan. Pero, habiendo control cambiario, es muy difícil conseguir moneda extranjera para comprar dicha materia prima. A todo esto tenés que sumarle el control de precios. Precios cuidados. Que, como ya vimos en este canal 19.000 veces, siempre genera desabastecimiento. Para el 2014 en Venezuela había 85% de escasez de medicamentos. En el 2016 todos los pagos que iban para el exterior se paralizaron por falta de dinero. Y eso fue el fin del ingreso de materia prima para hacer medicamentos en Venezuela. De las 56 plantas farmacéuticas existentes, solo sobreviven 15. Y a eso sumaré la expropiación. Finalmente, tal cual se hizo en Cuba, se otorgó la licitación de los medicamentos a los militares, quienes obviamente compraban a precios estúpidos la materia prima para robar y producían medicamentos imposibles de pagar. Empecé a viajar mucho. Venía bastante aquí a la Argentina, te puedo decir cada 3-6 meses viajaba y me tocaba regresar con una valija llena de productos de aseo personal y muchos artículos, algunas medicinas para mi mamá y otras de uso corriente como acetaminofén, paracetamol, antigripales normales. Los antibióticos normales, digamos. O sea, analgésicos comunes, eso desde el 2012 empezó a verse desabastecimiento. Había un país sin analgésicos, está bien. Por si estás subestimando lo que no es tener medicamentos, desde el 2012, o sea, hace 7 años, el venezolano promedio no solamente está destinado a la muerte si se enferma, sino que va a ser una muy dolorosa. No hay analgésicos, muelas, quebraduras, cáncer, lo que se te ocurra. El problema que la medicina resolvió ya hace 200 años, hoy lo vive Venezuela. Desde el 2016, 140.000 enfermos de cáncer, más de 300.000 con dolencias cardiológicas, 300.000 enfermos crónicos y 79.000 con VIH dejaron de recibir tratamiento. Entonces el punto de quiebre fue el momento del embarazo. Porque tenías miedo de no conseguir medicamentos, tenías miedo de que no básicamente, o sea, no tanto los medicamentos. Yo tuve mi hijo allá, mi hijo nació en Venezuela, pero con mi esposo teníamos una muy buena situación allá. Él estaba en Venezuela como expatriado argentino y realmente vivía otra realidad que no correspondía a la del país. Y, o sea que no importa qué tan buena situación económica tuviesen en Venezuela, ustedes no podían acceder a las cosas básicas. O sea, no importaba el dinero no... No es que no era un problema, no es un problema de dinero, era un problema
desabastecimiento. O sea, no importaba si tú tuvieses toda la plata del mundo, habían cosas que simplemente no se consiguen. ¿Te acordás el momento en que vos dijiste, chao, Venezuela está encaminada en una sola dirección, la medida que dijiste, chao, se acabó esto? No hay vuelta atrás. Yo soy muy radical en un pensamiento que tengo y considero que el mal de Latinoamérica, de nosotros como países, es la corta memoria política. Cuando Chávez asume el poder en 1998, realmente yo era una niña, tenía 15 años, yo no me tocaba votar, tenía 14, 15 años. Él asume el poder y hubo muchas personas que en su momento dijeron, este es un demagogo, esto es un discurso populista, esto no va, está mal, está mal, está mal. En ese entonces, como todo gobierno populista, y haciendo un poquito de memoria atrás, porque yo digo que Chávez, Cristina, o sea, Kirchner, son discípulos de Fidel Castro. Chávez, si no lo sabes, en 1992 él dio un golpe de estado, por lo que es un golpista, o sea, es un golpista, él estuvo preso. Mientras estuvo preso, él recibía, ya conoció a Fidel Castro, recibía visitas en la cárcel donde era entrenado, ese discurso y todo esto de hablar eufóricamente a la gente y mover masas, eso se lo enseñan a ellos, no es algo que les nazca por así del fondo de su corazón y hablarle a los pueblos. La relación entre Venezuela y Cuba es real. Venezuela es quien le vendía petróleo y otras cosas a Cuba mientras que Cuba tenía bloqueos. Y tampoco es irreal la relación de Cristina Fernández de Kirchner con Cuba. Digo, además de cuidarle el loro, muchas veces ha viajado allá. De hecho, en el momento que estoy grabando este video, está allá. Y públicamente ha mantenido reuniones con líderes acusados de corrupción, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, no creo que haya una conspiración desde Cuba para poner el socialismo en toda América. Entiendo que los discursos muchas veces se parecen, pero en sí se parecen porque, bueno, el socialismo es siempre igual. Por ejemplo, nuestro trabajo revolucionario no ha culminado todavía. La Guerra Popular de Liberación y el movimiento revolucionario del pueblo siguen avanzando. Debemos continuar con nuestros esfuerzos. Los imperialistas y los reaccionarios internos jamás se resignarán a su derrota y forcejearán hasta el fin. ¿Quién dijo esto? ¿Fue Chávez, Evo Morales, Maduro, Evita o Fidel? Ninguno. Fue Mao Zedong en la China comunista de 1949. Pero ¿viste cómo toda la mierda suena igual? Una de las primeras cosas que hizo fue plantear una reforma constitucional. En el 2012, y luego de haber fallado una vez, Chávez nuevamente impulsa un referéndum para modificar la Constitución. Esta vez, con el 54% de la población votando por el sí, se modifica y se permite que Chávez sea reelecto indefinidamente y también que lo sean los gobernadores. Empezó un cepo cambiario en Venezuela. ¿Por qué? Porque hablemos de que yo creo que todo populista sigue un mismo discurso. Se hace de engañar al pueblo ofreciéndole y utilizando los recursos del Estado. Tengo una pregunta. Cuando se hizo el cepo y seguramente se usó la imagen de un enemigo, ¿quién era el enemigo? ¿Estados Unidos, por ejemplo? Estados Unidos, siempre es Estados Unidos el enemigo. El imperio. Lo cierto es que Venezuela empezó, te lo voy a poner así en números para que la gente quizás entienda y no sabe. Cómo Chávez empieza a regalar tantos planes sociales y a incentivar este populismo exacerbado en la gente y que le empiecen a ver a él como un salvador y un líder paternalista que les va a resolver los problemas a la gente. Estamos hablando que Chávez tuvo, creo que más de 5 gobiernos con un barril de petróleo a $150, $100. Cuando él asumió el poder, en Venezuela se exportaban más de 3 millones de barriles diarios. ¿Ve? Hoy día ni se llega a los 500.000 barriles por la destrucción de la industria petrolera, por la destrucción de la que fuese en su momento en la historia la primera industria petrolera a nivel mundial, que es Petróleos de Venezuela, PDVSA. Entonces, bueno, empezaron los planes, empezó a regalarse plata, porque arreglarse plata, pero yo también digo, esto es porque necesitas embrutecer y parasitar a las personas para que le quites cada vez a ellos más poder,
permitas generar la división de clases sociales, porque el discurso siempre es el mismo. Ay, ser rico es malo, los ricos, los capitalistas, o los que llaman aquí en Argentina los gorilas, no sé, yo realmente no conozco mucho los términos. Vos muchas veces mencionaste la palabra populismo. Allá en Venezuela, ¿siempre se trataba el problema como populismo o como socialismo? ¿De qué se hablaba cuando se detectaba el problema? Tú sabes que esta gente, los demagogos, una de sus estrategias de comunicación es tratar de ponerle a algo simple una extensión de letras la mayor cantidad para, yo digo, confundir a la gente. Digamos que eso empezó, ellos nunca lo llaman como populismo, o sea, reconozcámoslo, sino siempre se habló de un socialismo del siglo XXI, de la revolución. Primero fue la revolución bolivariana, claro, después pero, empezó... Disculpame que te interrumpa, pero pregunto a la gente, la que estaba viendo que Chávez hacía algo malo, y que también veía que Maduro hacía algo malo, ¿para ellos era malo el populismo o podían ver que era socialismo? No, hablando de la época de Chávez, yo creo que la gente no se da cuenta. Porque ¿qué pasa también? En Venezuela se vivió muy bien. O sea, estamos hablando de que Venezuela fue el país que recibió argentinos, colombianos, chilenos, o sea, a toda América del Sur y parte de Europa, después, durante los años 60, 70, 80, hasta no, inclusive en 90, que estaba realmente en el auge. Si había algún país que podía apuntalar América Latina, ese era Venezuela en su momento. O sea, y el venezolano se acostumbró a trabajar, a vivir medianamente bien, pero la política era algo transparente, era algo de lo que no te ocupaba. Si te estoy diciendo que Chávez ganó con el 48% de los votos y hubo no sé cuánto porcentaje de abstención, era algo de lo que la gente no se ocupaba. Cuando empezaron ciertos discursos, cuando empezó el Chávez agresivo, si tienes chance de buscarla, hay una entrevista que está grabada en YouTube, de las primeras entrevistas que dio Chávez, y donde le están preguntando si él tiene idea de instaurar un gobierno socialista, y él lo niega, o sea, dice que no. Hay un montón de negaciones que hace y después las lleva a cabo en su gobierno. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. Entonces, la gente no realmente se decía algo que tú lo dijiste. La gente siempre espera tener la esperanza de que no van a pasar las cosas. Por alguna razón extraña, todos creemos que las cosas van a mejorar mágicamente. No voy a ir a la marcha, no me voy a pelear con mi familiar, no me voy a involucrar en política, no voy a debatir, no voy a leer una ley, no voy a ver una sesión del Senado. Así que no se sorprendan si en 3 años estamos votando una reforma a la Constitución para la reelección indefinida o para una reforma de la justicia o la toma legal de casas de privados. Si no formamos parte de la solución, somos el problema. Es como, a ver, no lo quiero decir de palabras ordinarias, con términos ordinarios, porque en un término como hombre, de hombre a mujer, o es como si te va cogiendo de a poquito, así te va metiendo y no te vas dando cuenta, así, directamente. Esa es la mejor expresión para entenderlo. Y eso fueron haciendo. Tengo una pregunta que me hicieron mis seguidores. ¿Existe la propiedad privada en Venezuela? O sea, ¿podés comprar una casa, por ejemplo? No existe la propiedad privada en Venezuela. Sí podés comprar una casa. Sí podés comprar una casa. Pero cuando empezaron las expropiaciones, que empezaron creo que en 2002, no recuerdo muy bien ahora, estamos hablando de que habían agricultores, ganaderos, que tenían extensiones de tierras productivas y estaban produciendo. El discurso demagogo y populista es expropiarse para entregarle al pueblo, una finca de ejemplo 2.000, 5.000 hectáreas, agarraban y las entregaban a comunidades sociales u organizaciones sociales y eran como que divididas en loteos supuestamente para que ellos produjeran. Eso quedó en la nada. O sea, estamos hablando de que empresas grandes a nivel nacional de semillas
quedaron absolutamente destruidas. A la gente le quitaron sus tierras, le quitaron sus empresas, los hicieron ir a la quiebra, pero voy al punto, no es para regalarles la tierra a la gente, es una de las estrategias para perpetuar en el gobierno. Claro. Tienen que destruir la industria privada para que haya menos fuentes de empleo para la gente y la gente prospere menos, los empobreces cada vez más, pero le vendes el discurso de que estoy regalando la tierra para que tú trabajes, que la riqueza debe ser repartida, dividida en partes iguales, pero es todo una mentira. Sí, en el momento que se expropiaban tierras, digamos, de cualquiera sea, ¿se trabajaban esas tierras? No, quedaban ahí. No, claro, trabajar, si se la estabas entregando una cantidad de ineptos que nunca habían hecho nada. Está bien. Bueno, te hago una pregunta, vamos a ir con la próxima. En educación, en realidad esta es una pregunta más personal. ¿Hay algo que desconozcamos? Porque yo, por ejemplo, me habían contado historia de cómo se expropiaban casas por una especie de ley de que si la casa estaba desocupada se podía expropiar para la gente, pero ¿hay algo que nosotros desconozcamos? Algo que vos digas, yo no puedo creer que la gente no conozca en el mundo esto en particular, esta medida que se tomó o esto que sucedió. ¿Hay algo que se desconozca? A ver. Esto de las expropiaciones de las casas es cierto. O sea, de hecho hay gente, no me recuerdo cómo, microguerrillas que ellos han formado y armado, y convengamos que esta gente, yo siempre lo declaro, esta gente no son partidos políticos, estas son organizaciones, o sea, están muy bien organizados y van por diferentes territorios, o sea, u urbanizaciones en este caso, más direccionadas a la clase media, y sí, ellos buscan unas casas que estaban desocupadas y las podían ocupar. ¿Qué otra cosa te puedo decir que no se sepa? Aquí voy a hablar de temas que quizás son de geopolítica a nivel mundial, para que se entienda por qué no se sale de lo que hay en Venezuela. ¿Te recuerdas cuando Chávez estaba mediando en los acuerdos de paz con la guerrilla colombiana? Y gracias al apoyo de él y la intervención realmente de Estados Unidos en trabajo conjunto con el gobierno colombiano, realmente la guerrilla hoy día está en Venezuela. Cruzó todas las fronteras y están en llanos de Venezuela, porque el gobierno ahorita se mantiene porque es un narcoestado. Hay rutas libres de droga en Venezuela. O sea, ya ellos, ¿por qué no dejan el poder? Que puedan dejar el poder. Muchos altos mandatarios del gobierno de Venezuela tienen orden de captura por Estados Unidos, porque son perseguidos por narcotráfico. Y en la ruta, o sea, hay rutas de Venezuela que están direccionadas a eso, para que se vea que realmente esto es una organización delictiva y no simplemente un partido político o un movimiento revolucionario como ellos quieren hacer a la gente. Otra cosa importante a destacar es el discurso mentiroso que hacían estos también. Chávez se cansó de decir que ser rico es malo, mientras se dedicó a entregar el patrimonio nacional a rusos y chinos. Hoy Venezuela está endeudado con Rusia, China, Cuba, proveedores de petróleo, aerolíneas y otras entidades. Como no había forma de pagar las deudas, Maduro empezó a entregar la soberanía de su país. Explotaciones petrolíferas a Cuba, explotaciones petrolíferas a China, bases militares de Rusia, en fin, regalando todo. ¿Para vos es una exageración la expresión "nos vamos a convertir en Venezuela", que se usa mucho en Argentina? Realmente no es una exageración, porque realmente aquí el trabajo de daño social y de descomposición social en la gente ya está hecho. Aquí a la gente no le gusta trabajar, hay mucha vagancia, hay mucha gente que está dispuesta a recibir migajas simplemente por apoyar un gobierno que los va a empobrecer más o les va a ofrecer un poquito de migaja más. Esto quizás sea muy radical, mi opinión, pero lo que rodaba por ahí en las redes sociales de que Cristina Fernández de Kirchner iba hasta Cuba a visitar a su hija, realmente para mí, y conociendo un poquito más la historia y cómo operan estas organizaciones, yo creo más bien que iba a recibir instrucciones directamente de
los que han fundido para mí América Latina, que son los Castro. Y yo creo que si se hacen del poder van a venir con reformas mucho más radicales para que la transformación y ellos se puedan perpetuar mucho más en el poder, pues más rápido. Es algo catastrófico, sí, la frase de que se puedan convertir como en Venezuela. Yo siempre le decía a mi pareja que creo que ellos no lograron en perpetuarse en el poder porque todavía había una cierta división de los poderes. Te hago 2 preguntas más. ¿En qué momento te dio la sensación de que Argentina iba en esa dirección? ¿Cuál fue la medida particular que te dio esa sensación? O si la hubo, si hubo un momento que digas, uy, che, ojo, escucha eso, porque eso es una alarma. Cuando yo empecé a ver el tema de las manifestaciones o las razones más bien por las que se manifestaban, que hacen las personas para colgar planes sociales, y que tú ves que en esas colas, en esas filas no hay ningún discapacitado, hay gente joven que debería estar haciendo efectivamente un nivel de valor por lo propio también, porque eso también lo he visto acá, que parece que el propio argentino no quiere sus propias cosas, porque si no, no se destruyesen como se destruyen. Claro. Eso y lo otro, digamos, yo no seguí mucho el tema de las cadenas de Cristina, o sea, la ex presidente, pero sí veo el exacerbado, ¿cómo definirlo? Parece que la gente está sesgada y no entiendo cómo se supone, si tienes valores y principios, eres capaz de votar a alguien que tiene impulsiones o directas. Hay pruebas de que por lo menos algún delito ha cometido. Y no es. Te hago una última pregunta para ir cerrando, porque para no hacerla muy larga. ¿Qué le recomendarías hoy a un argentino de clase media? Sincera, no hay ningún problema. Mi recomendación es que no se sea cortoplacista, sinceramente. Estoy consciente de que la Argentina no está viviendo una buena situación. Hay mucha gente que se ha empobrecido. Hay mucha gente que sí está pasando hambre, está pasando frío, pero no se puede ser cortoplacista, porque se están quejando hoy día de hambre, se están quejando hoy día de muchas cosas, pero no saben, o sea, este tipo de organizaciones populistas o los gobiernos populistas, como de lo que son capaces de hacer para permanecer en el poder, y que realmente la gente tiene que pensar hoy día en los hijos y en sus nietos. O sea, yo hablo desde la situación de Venezuela, el mayor daño que esta gente le ha hecho a mi país o a los venezolanos sería la desintegración de las familias. O sea, no en vano hay un éxodo de más de 4 millones de venezolanos en el extranjero, y estamos hablando de un ciudadano que nunca en su puta vida le gustó emigrar. O sea, siempre viajó, pero eran los otros los que emigraban a Venezuela. La Argentina necesita trabajo. O sea, yo creo que la gente, yo vengo particularmente de una familia bastante humilde, y si algo he aprendido es que solo se surge con trabajo y preparándose y tratándose de estudiar. Aquí en la Argentina tiene educación gratuita y el nivel de deserción de las universidades es enorme, el nivel de la deserción de los colegios es enorme. Los modelos populistas y que están orientados simplemente a engañar a la gente, al pueblo, diciéndole que sí, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar una mano. O sea, la clase media tiene que aprender que los problemas, ningún gobierno le va a resolver sus propios problemas. Esta es quizás una de las lecciones más importantes que vamos a aprender en este video. El gobierno no te puede dar cosas, porque cuando te las da, se las quita a otro. Si te da trabajo para pagar tu sueldo, se quitó con impuestos a otro. Si te da una casa para pagar la casa, se quitó con impuestos a otro. Si maneja una fábrica, no va a importar si le va bien o mal, porque la paga con impuestos de la gente. Entonces nunca se funde. Todas las veces que el Estado te dio algo, se lo quitó a otra persona. O sea, el gobierno se tiene que ocupar
de garantizar el mayor grado de bienestar social en el entorno, seguridad, reducir la delincuencia, o sea, que los centros de salud estén lo mejor posible, pero no se puede arreglar 12 años de mala gestión en 4. Hay que tener un poco de paciencia. Y al argentino que puede emigrar, ¿qué le dirías? Mira, el argentino que puede emigrar, si tiene posibilidades de hacerlo, así te lo voy a decir que lo haga. Porque perfecto. Yo misma, o sea, esta gente sube se hace del poder, yo no me quedo en el país. Y ve que yo tengo familia argentina, tengo un hijo también nacionalizado, y ya yo no volvería a pasar lo que ya pasé, no volvería a los mismos discursos que ya escuché, no volvería a vivir ciertas cosas que ya me tocó vivir y sé cuáles son los desenlaces. Espero que te haya gustado este video. Hace mucho que lo tenía en el tintero, lo terminé editando hace poco y dije, bueno, vamos a sacarlo. Como siempre, muchísimas gracias a los Patreons, porque es gracias a ellos que yo puedo seguir haciendo esto. Muchísimas gracias, enojados, coléricos, iracundos, berserkers. Es gracias a ustedes que yo puedo seguir haciendo esto. Y si querés ser un Patreon, entra a www.patreon.com/tipito enojado y realmente me estaría ayudando un montón. Desde ya, muchas gracias. Y vamos a cambiar el saludo de aquí en más. Aunque sí les deseo paz, les deseo libertad. Defensa personal ante emergencia, Dios no quiera. Jorge Chico preentiende casi instintivamente que la vida se defiende con amor, uñas y dientes. Martín entre tanto lucha varias millas de distancia para salir adelante y poder disfrutar su infancia. Son tan solo 2 historias entre tantas por contar, entre tantas que se contaron, tantas que se contarán, y tanto prefiramos el silencio y la comodidad